Shalom, su servidor Joseph Ben Abraham. En esta ocasión quiero hacer un corto mensaje sobre los CICID, ¿verdad? Respondiendo a las distintas opiniones, ¿no?, que ustedes, hermanos, han puesto, ¿verdad?, en mi publicación, ¿no? Mira, primero quiero repasar algo, ¿verdad?, que muchas personas no consideran antes de entrar al tema de los CICID. Primero tenemos que entender de que el judaísmo se fue reformando después de la destrucción del templo. Ya aquellos pensamientos como los pensamientos de los saduceos, de los fariseos, de los esenios, de los ebionitas, de la secta de los celotes, que eran sectas revolucionarias, todas aquellas sectas y aquellas mentalidades desaparecieron. No fue que se fusionaron, sino que desaparecieron. Entonces, ¿cómo poder entender lo que sucedió después de la destrucción del templo? Pues tenemos que indagar en la historia. Sabemos que nuestros antepasados semitas se distribuyeron huyendo, ¿verdad?, a las persecuciones del emperador Adriano. Ellos huyeron hacia Asia Menor, hacia Europa, y la iglesia que se levantó después, la iglesia romana, fue exterminando a nuestros antepasados semitas poco a poco. ¿Quiénes resurgieron después? Lo mismo que pasó, ¿verdad?, con la corriente de gentiles, pasó también ¿verdad?, con la fe hebrea. Surgieron los discípulos de aquellos judíos semitas, fueron los que se fueron levantando, y fueron todas estas personas de Europa, ¿verdad?, de Alemania, mayormente, donde hubo grandes congregaciones judías. Entonces vienen los europeos a tomar el papel, a tratar de interpretar textos que son de costumbres semitas, textos que ellos no conocían. Algunos de los reformadores, ¿verdad?, algunos de los grandes pensadores que trataron de entender el judaísmo antiguo, o es decir, la fe hebrea, uno de estos fue Rambam, Maimónides. Él fue para los años, creo que fue para el siglo XI, si no me parece. Todo esto lo estoy explicando de mente. Maimónides fue uno de los grandes reformadores. De hecho, sus pensamientos terminaron siendo dogmas. Sabemos, ¿verdad?, que hay 13 principios de fe, ¿verdad?, en el judaísmo. Uno de ellos, creado por el mismo Maimónides, y es que el padre no tiene ningún hijo. Entonces, ¿por qué viene este dogma? Porque obviamente antes sí se creía, ¿verdad?, que el padre tenía un hijo. Y el Proverbio 34 es una de las pruebas que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a eso. Hay libros escritos por rabinos judíos que entienden de que sí, de que antes de Maimónides en el judaísmo era común saber de que el padre tenía un hijo. Era medio velado, pero sí hay evidencia de eso. Bueno, después otro de los reformadores fue Hillel, ¿verdad?, Hillel II, conocido también como el nazi, perteneciente al primer Sanedrín después del templo, después de la destrucción del templo. Hillel II trató de adaptar el calendario hebreo al imperio romano, ¿verdad? Ya que ellos estaban en la dispersión, trataron de guardar los Moadim de una manera que se adaptara al imperio romano. Hillel II era muy amigo del emperador muy conocido en la historia como Juan el Apóstata. Según uno de los escritos de los padres de la iglesia, que le dicen San Jerónimo, San Epifanio de Salami, él dice de que Hillel en su lecho de muerte se convirtió al catolicismo. Entonces todas estas mentes fueron reformando el judaísmo, y también sabemos que después de la destrucción del templo es que se conforma, ¿verdad?, el Talmud. Entonces, ¿qué es el Talmud? El Talmud son una compilación de pensamientos, de debates teológicos, de gente como tú y como yo, tratando de interpretar las escrituras que estamos tratando. No es que ellos vivieron en esos tiempos, no. Son rabinos, pensadores que debatían
sobre los textos, tratando de interpretar los textos, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces ahora, ya teniendo más o menos esa pequeña introducción, que la estoy haciendo media informal porque estoy en mi trabajo, y perdonen de que yo hablo un poquito rápido. Ahora, con esa pequeña introducción, ahora vamos a hablar de los Sisit. Los Sisit fueron dados después que el Eterno le había instruido a los Bene Israel sobre qué era lo que iba a pasar a aquellos que pecaran por inadvertencia, aquellos que pecaran porque no sabían, por desconocimiento. Eso está en Bamidbar 15 o Números 15. Todo el capítulo 15, ahí el Eterno ya le dice a Moisés de que le habla a los Bene Israel, y esto incluye hombres y mujeres, de cómo se van a manejar los pecados por inadvertencia. Después de esto, después que se pronuncia estas instrucciones, un hombre fue hallado recogiendo leña para el Shabbat, y era en el Shabbat. Y como no había algo explícito sobre eso, el hombre se puso en cautiverio, y Moshe fue y le preguntó al Eterno que qué hacer con este hombre, porque en realidad no se había dicho nada en cuanto a eso. ¿Y qué dijo el Eterno? Que muera irremisiblemente este hombre. Es muy probable que este hombre, mientras estuvo en cautiverio, él haya apelado a la duda. Es muy probable que este hombre le haya dicho a quienes lo atraparon de que él no sabía nada y que él estaba recogiendo leña porque no sabía si se podía hacer o no. Entonces, es por esto de que el hombre se pone aparte, va a Moshe a consultar con el Eterno, y el Eterno dijo, el Eterno se pronunció y dijo, este hombre que muera irremisiblemente, y lo sacó toda la congregación, como dice el texto. Cuando dice toda la congregación era que habían hombres, mujeres y niños, todo el mundo con una roca, y lo lapidaron, este hombre lo lapidaron. Inmediatamente después de este evento, para que ninguna otra persona más tuviese excusa de pecar, porque supuestamente no sabía, como este hombre que lo cogieron recogiendo leña en Shabbat, a lo mejor es muy probable que esta persona dijo, no, yo no lo sabía, pues ahora no va a haber excusa. Entonces el Eterno dijo, se van a hacer 4 borlas, ¿verdad?, en el vestido. Aquí en Números 15 se utiliza para vestidos la palabra vejet, que es ropa. Entonces, para las borlas se utiliza la palabra tzitzit. Eso es lo que aparece en el texto. Y de hecho, la palabra tzitzit aparece en plural. Hay muchas personas, muchas corrientes que tratan de poner la palabra plural como tzitziot, pero en realidad son tzitzit. Aquí en el hebreo aparece ya en plural la palabra tzitzit. Es donde único aparece esta palabra para estas borlas. Por lo tanto, si hombres y mujeres apedrearon a este hombre, si el Eterno le había dicho a Moshe de que le dijera a los Bene Israel sobre los pecados de inadvertencia, hombres y mujeres pecan. Así que esto era un mandamiento para hombres y mujeres. Esto de los tzitzit era para hombres y mujeres, para que ambos se acuerden de los mandamientos del Eterno antes de pecar. Entonces, esta palabra de Bene Israel, que muchos rabinos en el Talmud dicen que solo se refiere a hombres, eso es solo la interpretación de ellos, pero cuando tú vas al texto, cada vez que, o la mayor parte de las veces que el Eterno se refiere a los Bene Israel, se está refiriendo a todo el pueblo. Una prueba de esto, que la puse en la publicación, es en Shemot 19, donde el Eterno le dice a Moshe que le diga a los Bene Israel que se abstengan de tener sexo por 3 días. O como puse en la publicación, para que exista una relación sexual debe haber hombre y mujer. Bueno, sabemos que los homosexuales van contra natura en esto, pero aquí estamos hablando de hombres y mujeres. Entonces, si él está dando la instrucción a los Bene Israel de que no tengan sexo, no tengan sexo por 3 días, esto incluye a hombres y mujeres. También se dice de que después de que se abstuvieran de tener sexo por 3 días, de que toda la congregación de los Bene Israel se reunieran en el Sinaí. Esto incluye hombres y mujeres. Si fuera como piensan los rabinos, de que cuando se refiere a los Bene Israel solo se refiere a hombres, entonces el pueblo de Israel sería un pueblo solo de hombres, las mujeres quedarían excluidas, no tienen ellas que guardar el Shabbat, no tienen que guardar ellas la ley, es más, ni siquiera son parte de la congregación, pero no.
cada vez que el Eterno le decía a Moshe que reuniera a toda la congregación de los Bene Israel, eran hombres y mujeres. Ahí se daban leyes para hombres, se daban leyes de purificación para las mujeres. Bueno, infinidades de leyes, tanto para hombres, para mujeres, hasta para niños, para padres, ¿verdad? Para todo tipo de situaciones que envuelven hombres y mujeres. En Devarim 22:12, ahí se menciona también, que muchas personas no saben eso, ahí se mencionan también unas borlas. El judaísmo rabínico ha tratado de adaptar lo que dice en Devarim 22:12 a los talit. Los talit no son bíblicos. Los talit no son bíblicos. Aquí en Devarim 22:12 la palabra que se utiliza para el manto es kesot, no es talit, es kesot. Y la palabra que se utiliza para las franjas en esta ocasión, porque también ahí dice que hay que ponerle 4 franjas al manto con el que te cubres, es la palabra kesilín, la palabra kedilín. Estos son las franjas que lleva el manto, un manto con el que tú te cubrías y con el que dormías. Y de hecho, la misma Torah habla de que si tú prestabas tu manto con el que tú te cubres, con el que tú duermes, te dice, ¿verdad?, qué tienes que hacer cuando lo prestas. Ahora mismo no tengo exactamente el texto, pero si usted tiene una Biblia en formato PDF, ¿verdad?, en formato digital, y si usted tiene la opción de buscar las instancias, le invito a que busque las instancias en que se repite la palabra manto, y usted va a ver que el manto se utilizaba para dormir, para arroparse. De hecho, estamos convencidos que los que somos nazarenos, que en el libro de Hechos, aquel lienzo que vio el apóstol Pedro, con todo tipo de animales cuadrúpedos, ¿verdad?, elefantes, jirafas, perros, leones, todo tipo de animales cuadrúpedos, entendemos que este manto que él vio es este que se habla en Devarim, en Deuteronomio 22:12, que es un kesot, ¿verdad?, que estaba amarrado por 4 puntas. Entonces, hay personas que, ¿verdad?, que son perdón, que dicen ser discípulos del Mesías. Muchos de ellos son mesiánicos, ¿verdad? Y cuando digo mesiánicos, son aquellos que se reportan a congregaciones donde el líder es un rabino o se hace llamar rabino, y todo esto va en contra ¿verdad?, de las instrucciones de Yahshua, de que nadie se hiciera llamar rabino. Y estas personas llaman sabios a aquellas personas del Talmud. Y yo los entiendo de cierta manera, porque yo practiqué el judaísmo, ¿verdad?, rabínico, y también estaba en todo eso de llamar rabinos al líder de mi congregación, llamar sabios a los del Talmud, y yo los llamo, la palabra sabio era como decir los católicos el Papa, que las palabras de estos hombres eran irrefutables, lo que ellos dijeran era lo que era. Pero cuando tú auditas tu fe, empiezas a encontrar que el Talmud está lleno de herejías, son muchas las herejías, y que nada que ver. Ellos hablan de una Torah oral que nunca existió. Basta con ir al tiempo de rey Josías, ¿verdad?, en Segunda de Reyes, capítulo 22, donde ahí el pueblo estaba perdido y no había ninguna Torah oral. La fe se salvó porque encontraron unos rollos escritos mientras limpiaban o reacondicionaban el templo, que aparentemente estaba en abandono. Así que imagínense que el pueblo estaba en descontrol, que no había ninguna Torah oral que guiara al pueblo. Así que esto de la Torah oral es una mentira, ¿verdad?, que se la creen los ingenuos. Y pudiera decirles más, lo que pasa es que no quiero ocupar mucho tiempo para poder subir el video, pero nada, cualquier comentario que ustedes tengan, los refutaré con otro video. Me gusta dar la cara, poner mi reputación, ¿verdad?, en frente. Hay personas por ahí refutando todo lo que uno escribe, pero no van al grano, no te dan versículos de la Biblia convincentes para simplemente ellos te dicen, no, que mis sabios dicen esto, y cuando tú dices algo en contra de sus sabios, de los sabios de estas personas, ellos se alteran y ellos
Y yo le digo, yo los comprendo, porque inclusive hasta cuando yo era católico a mí me hablaban mal de la Virgencita y yo hasta quería pelear. Entonces yo entiendo esa actitud necia, ¿verdad?, cuando uno está en ese estado de ignorancia. Así que yo, bueno, oraré por estas personas que salgan de esa ignorancia y dejen de estar confiando en hombres. El profeta Jeremías dijo, maldito aquel que confía, ¿verdad?, en otro hombre. Así que les exhorto a auditar su fe, a ser diligentes, ¿verdad?, en estudiar por ustedes mismos, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, llegar a sus propias conclusiones. Tenemos herramientas para, no es necesario hablar hebreo, tenemos herramientas que hacen ese trabajo por nosotros, herramientas muy precisas, así que les invito a que hagan sus estudios y nada, cualquier refutación que usted haga sobre lo que yo le estoy diciendo aquí, bienvenida, yo le contestaré para adelante dándole versículos y hablándole con autoridad. Y si usted cree que yo estoy equivocado, trate de convencerme con argumentos convincentes, hábleme de versículos, trate de hacer una conexión entre versículos de la Biblia y quizás usted pueda convencerme de estar en algún error. Le invito a que haga eso, que me convenza, no que hable mucha bla 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 y escriba mucha porquería sin sentido, ¿verdad? Porque entonces no me gusta debatir con personas así y lo voy a sacar de mi círculo. Me gusta debatir con personas objetivas, personas que saben lo que escriben, que me dan versículos que me ponen a mí a pensar, pero no me venga a mí con cosas del Talmud. Yo no soy talmudista, así que si quiere debatir con cuestiones del Talmud, tiene que irse con gente que sea talmudista. Yo ahí en ese terreno no opero. Yo operaba ahí en ese terreno, ya no. Así que, amados hermanos, shalom y hasta la próxima. Aquí estoy en mi trabajo y por eso he hecho este video un poquito informal. Así que nada, hasta la próxima.